Señoras y señores, la teoría sintérgica de Greenberg, lo más brevemente posible que pueda. El universo, a esto ya estarán ustedes acostumbrados, es un poco esta imagen de la red que hemos visto siempre en todas las teorías cuánticas, de espacio-tiempo, de Einstein, etcétera, etcétera. La realidad, o el orden implicado, o el Brahma, o el Nirvana, o el pleroma, todo lo que signifique algo que englobe toda la información posible y todas las variantes posibles, siempre están relacionadas con un espacio que contiene toda la información. Vuelvo a repetir, el orden implicado de David Bohm. Bien, ¿cómo se teje esta red? Puesto que Greenberg utiliza el término lattice, que es red en inglés, básicamente de esta manera. Usted tiene diferentes puntos de tejido, si quieren ustedes, que podrían representarse así, que contienen toda la información. Cada uno de estos puntos contiene toda la información posible, cósmica, universal, que además está totalmente interrelacionada. Todos sus puntos de información están totalmente interrelacionados. Bien, estos puntos de ese tejido, de ese jersey, de esa lana, están a su vez interconectados con otros puntos análogos, iguales, que contienen también toda la información posible del cosmos y del universo. Y así podríamos continuar hasta el infinito, por arriba, por abajo. Ven que la base de uno es la parte superior del otro, porque básicamente están todos representando la totalidad, el orden implicado, el pleroma, el nirvana, el brahma, de todo aquello que existe. ¿Conciencia pura? No, no lo llamaríamos conciencia pura. La conciencia también es un resultado de esta red de información ubicua y omnisciente, pero más o menos nos hemos entendido, ¿verdad? Bien, esta red, esta lattice, que es el término anglosajón que utiliza Greenberg porque estuvo investigando en Nueva York, tiene una estructura totalmente análoga a la de nuestro sistema nervioso. Imagínense que esto es un cerebro y aquí, en la misma correlación que existe entre el macrocosmos y el microcosmos, nosotros tenemos estas pequeñas redes de información análogas a la de el orden implicado que operan dentro de nuestro pequeñito instrumento de percepción y de conciencia que es el cerebro, de manera absolutamente análoga, macrocosmos, microcosmos, como es arriba, es abajo, y estas pequeñas redes de información están directamente correlacionadas con la red de información total, el orden implicado, la red total, el nirvana, el pleroma, como ustedes lo quieren llamar. Pero, evidentemente, como bien decía Huxley, el cerebro es un reductor de conciencia. Nosotros no tenemos la capacidad, a priori, no tenemos la capacidad de poder percibir como una unidad, como una totalidad, esta red de información cósmica y universal. Por lo tanto, nos ceñimos solamente a una pequeña porción de ella. Pongamos, por ejemplo, que nos quedamos solamente con esta pequeña porción. Pongamos que nos quedamos con esta pequeñita porción, que es un reflejo en nuestro cerebro. Esta pequeñita porción nos da una información a través de lo que llamaba Greenberg el hipocampo. El hipocampo no es más que la porción, la pequeña porción de la totalidad cósmica que nosotros podemos percibir a través de nuestro cerebro. Es decir, una porción ínfima que representa una realidad absolutamente mermada, puesto que carece objetiva físicamente, dentro de los términos operativos orgánicos de nuestro cerebro, de la información en su traducción absolutamente unitaria y global. Por lo tanto, se traduce en conceptos absolutamente ilusorios o fantasmagóricos, como puedan ser la imagen y la representación. Hablábamos de esto con materia y memoria también. Pero dentro de esta representación absolutamente mermada, muda, sorda, ciega y mutilada, que filtra nuestro cerebro,
es decir, esta pequeña porción del cosmos en su totalidad, que vendría siendo percibida por el hipocampo, por una red, un cuerpo neuronal que forma parte de nuestro cerebro, que no da para más, no da para más, en realidad contendría la información de todo el universo. De ahí viene también ese concepto de que todo está dentro de usted mismo. Existen muchos mundos, pero están todos aquí. O como decía Moisés Cordovero, allá donde está usted está todo, etcétera, etcétera. Porque cada uno de estos puntos se reproducen al infinito en esa red total y cósmica. Como es arriba, es abajo. Nosotros somos un reflejo, un microcosmos del macrocosmos. Lo reflejamos de forma limitada dentro de nuestra estructura orgánica, pero esta estructura orgánica como microorganismo, como célula, contempla, al igual que la parte por el todo y el todo por la parte, toda la información cósmica. Solo que nosotros no podemos recordarla o no podemos evocarla porque estamos reducidos a este tipo de funcionamiento que está ceñido al hipocampo, a esta pequeña zona que es la única que nosotros registramos como una realidad y que al mismo tiempo contiene la información global, pero dentro de nuestro código solamente podemos descifrarla dentro de imágenes, representaciones y, digamos, un sucedáneo de lo que es el cosmos en su totalidad, en su globalidad. Bien, la amplitud del hipocampo, la amplitud del pequeño pedazo de esta red enorme que nosotros podamos percibir, varía de individuo a individuo. Algunos pueden tener un hipocampo con un foco mucho más abierto y pueden alcanzar extractos mucho más amplios de esta red cosmogónica, con lo cual podrá percibir la realidad a niveles de conciencia múltiples y percibir una cantidad superior de información respecto a aquel que solamente pueda, a través de su hipocampo más reducido, ceñirse a una información mucho más estrecha de lo que es esa globalidad cósmica. Siempre pongo el mismo ejemplo. Los perros y los gatos tienen una banda hertziana superior y pueden escuchar y ver estímulos que nosotros dentro de nuestra banda sintérgica, como la llama Greenberg, no alcanzamos. Bien, de un individuo a otro pueden existir estas variaciones. Por eso hay gente que es más sensible, menos sensible, tiene mayor capacidad de navegar entre diferentes bandas de conciencia, diferentes órbitas de conciencia, niveles de conciencia, y puede ver más o menos la totalidad cósmica. Pero básicamente la estructura es la que es. Nosotros estamos reducidos a lo que estamos. Así pues, en nuestra realidad orgánica, nuestra capacidad de percibir esta red cósmica total es por defecto bastante reducida. ¿Es pues este orden implicado, esta red de la que habla Greenberg, todo? ¿Hasta ahí está todo? ¿Eso es todo? No. Señoras y señores, no, porque nuestra propia conciencia, que podemos definirla como alma, también en realidad es una manifestación de esta red, un sistema operativo de percepción de esta red. Pero digamos que la realidad cósmica no se ciñe a esta red. ¿Qué hay detrás de esta conciencia a través de la cual nosotros nos identificamos, no solamente orgánicamente como cuerpo, aquellos más prosaicos, sino incluso como alma y espíritu, aquellos más espirituales, valga la redundancia? ¿Hay algo más más allá de esa conciencia, de esa alma? Sí, efectivamente, porque la propia alma y la conciencia, tal y como nosotros la percibimos, no deja de ser también una imagen y una representación, una traducción para poder organizarnos en la percepción de esta realidad cósmica. Pero ¿qué se aproximaría más a la realidad que nunca podremos desde nuestro sustrato orgánico individuar? Como también dice Greenberg, la realidad y la existencia jamás podrá ser elucubrada por este sustrato orgánico al cual pertenecemos, por mucho que lo desarrollemos. Desarrollándolo podemos dar saltos a otros niveles de conciencia, tener una banda más ancha, sintérgica de percepción de la realidad cósmica, pero jamás podremos ni tan siquiera elucubrar cuál es la totalidad que subyace incluso detrás de este orden implicado, de esta red. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que más se aproxima a esa percepción de la totalidad que escapa a nuestra comprensión? Más allá incluso de la conciencia, el puro y neto y mero observador, esa presencia absolutamente invisible, de la cual no tenemos ninguna noción, ese amigo invisible
que no solamente forma parte de nosotros, sino que somos nosotros mismos, pero que no, con el cual no podemos operar de forma unitaria. Porque nosotros aquí abajo necesitamos operar como una disgregación de la realidad. Nosotros necesitamos percibir nuestra condición sine qua non para organizar, tejer un concepto de realidad es disociarnos de la propia realidad a través de la identidad, el yo. Yo soy una conciencia independiente e individual y por lo tanto me percibo como algo que está separado de aquello que yo estoy observando, de la imagen, de la representación, de todo aquello que yo veo, no solamente sensorialmente, sino aquello que también reelaboro en mi cerebro a través de mi memoria y con mi conciencia de todo lo que veo. Y le atribuyo valores sentimentales, emocionales, genero pensamientos que al mismo tiempo pueden también generar realidades que van más allá de mi propia percepción, aquellos que tienen mucha imaginación. Pero ¿qué es todo aquello? Toda esa capacidad de reelaborar información que el hipocampo reduce de esta red enorme. Incluso si tuviéramos un hipocampo capaz de percibir toda esta red, aquello seguiría sin ser el final, la totalidad. Es el observador, es esa supraconciencia que puede llegar a elucubrar sobre la limitación de la propia conciencia aquello que está detrás de esta red, esta lattice, que la llama Greenberg, el orden implicado, el pleroma, el nirvana, you name it, you name it, you name it, señoras y señores. Entonces, ese observador es el que no tiene posibilidad, bajo nuestro sustrato orgánico, de ser descifrado. Baste con saber que nosotros somos estructuras estables que están localizadas en diversas dimensiones. Y la multidimensionalidad en la cual usted opere va a depender de la amplitud de su hipocampo, la amplitud de banda sinérgica que tenga usted para poder sintonizar con diferentes puntos de información de este cosmos, de esta red. Pero al fin y al cabo, seguimos siendo una porción de una realidad que es inabarcable. Así pues, señoras y señores, podemos decir que la vida consciente, nosotros como seres orgánicos, somos en realidad un patrón de interferencia que, como decía Huxley, un cerebro que reduce la conciencia de toda esta universalidad cósmica, que solamente es que está encerrada en una pequeña porción de una representación de esta realidad. Pero esa pequeña porción al mismo tiempo contiene las claves para poder descifrar toda la inmensidad cósmica, porque como es arriba es abajo, la parte por el todo por la parte, dentro es fuera, fuera es dentro, somos una célula, un organismo celular que forma parte de un cuerpo complejo. Y no podemos percibir cuál es la magnitud de esa complejidad del cuerpo que representamos, pero al mismo tiempo dentro de nuestra propia presencia y existencia albergamos la magnitud de ese cuerpo, a pesar de no recordarlo, a pesar de no poder descifrarlo, descodificarlo. Señoras y señores, somos un patrón de interferencia, somos una manifestación particular de ese orden implicado, ni más ni menos. Y así pues, señoras y señores, Greenberg lo define más o menos de la siguiente manera. Nosotros desciframos en términos algorítmicos una realidad reducida, la realidad a la que alcanza nuestro pequeño hipocampo. Esa realidad está estructurada en algoritmos, neuroalgoritmos, los llama Greenberg, que son, los algoritmos son patrones neuronales, pequeños códigos que concentran grandes cantidades de información. Y a través de esas pequeñas unidades de información nosotros generamos una realidad. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando usted codifica aspectos de la realidad, sencillamente usted está entumeciendo, está congelando trocitos de realidad que representan un momento estático, como una fotografía. Una fotografía congela al infinito un momento particular. Ese momento particular no tiene por qué representar ninguna realidad, tan solo ese momento, esa nanopartícula infinitesimal de tiempo, si queremos utilizar el término tiempo, pero, disculpen, que nada indica de lo que viene después o incluso de lo que hubo antes.
Esos son los algoritmos, por eso es imposible predecir. Y por eso toda esta tecnología falazmente está condenada al fracaso. Es imposible predecir el comportamiento de ningún ser humano a través de un algoritmo. Usted puede predecir tendencias estadísticas, pero jamás podrá individuar, de la misma manera en que una fotografía no puede capturar el infinito, jamás podrá individuar cuál es la reacción eventual de un ser humano. Porque eso es ser humano cuando traducimos el término humanidad como representación y proyección y espejo y reflejo de divinidad. Así pues, señoras y señores, nuestro código neuroalgorítmico para entender esta realidad es en realidad una tecnología puramente analítica que se reduce a de forma quirúrgica mutilar aspectos de la realidad, como pudiera hacer un cirujano cortando miembros, para entender cuál es la realidad del cuerpo humano a través de miembros muertos, mutilados, cercenados. Así es como nosotros interpretamos la realidad. Esos son los algoritmos, los neuroalgoritmos. Son miembros cercenados y mutilados que por sí mismos no tienen la capacidad de representar ninguna realidad. Cuanto más, como máximo, de poder predecir estadísticamente determinados aspectos mecánicos de la realidad orgánica, pero no de la naturaleza cósmica y universal, ni del ser humano, ni de la existencia, ni de nada más. Así pues, el algoritmo es tecnología analítica, analógica, impotente, estéril. Mientras que el orden implicado, la lattice, la red, que contiene toda la información, digamos, de forma no disturbada por el patrón de interferencia de nuestro hipocampo, nuestra forma reducida y material de acotarnos a un pequeño aspecto de la realidad aleatorio, esa red, ese orden implicado, es tecnología, digamos, digital en el sentido de que contempla cualquier tipo de alteración o de variedad posible dentro de todo el término informativo del cosmos. Universos paralelos. Universos paralelos. Además, tengan ustedes en cuenta algo que es absolutamente indispensable, y es que cualquier modificación, y esto es el efecto mariposa, ¿recuerdan el efecto mariposa? El aleteo de una mariposa en Europa puede, por generación acumulativa, transformarse en un tsunami en Asia, por decirlo de alguna manera. Parece una especie de metáfora o analogía exagerada, pero es una realidad cuántica. Cualquier acto reivindicativo que nosotros queramos aplicar a nuestra propia capacidad de percepción, que en sí mismo es anárquica, puede generar una alteración no solamente en el hipercampo común de todos aquellos que estamos generando una realidad común a través de un consenso, sino en la propia estructura de esa red, puesto que esa alteración que un pensamiento anárquico que en un momento determinado yo pueda generar, forma parte también de esa información global, ubicua y omnisciente de la red, pero encender, activar ese pensamiento en concreto puede tener unas consecuencias por efecto mariposa muy superiores a las que nosotros somos conscientes. Es decir, nuestra propia existencia como seres individuales y cualquier decisión que nosotros tomemos, por nimia que parezca, podría efectivamente alterar el orden espacio-temporal que nosotros nos hemos dado. Así lo explica Greenberg. Dice, la modificación de cualquier porción de esta red, de esta lattice, afecta y se representa en todos y cada uno de sus puntos. Hace poco leí un relato de Philip K. Dick en el cual un individuo lloraba la muerte de su mujer, entonces pide a los ángeles que ella vuelva a aparecer, y en el momento en el que ella vuelve a aparecer y materializarse, como tiene que materializarse una vez más en un cuerpo, esa intrusión contra natura de devolver a la vida a un cuerpo que ya no tenía su tiempo en esta cuerda, lo que hace es desestabilizar y destarifar el resto del orden. Con lo cual, genera un efecto rebote, un efecto espejo, como cuando usted rompe un espejo de una pedrada y todos los fragmentos están representando una realidad repetida. El mundo entero se convierte en su mujer, cada individuo se convierte en su mujer. Bien, esto sería, digamos, una reverberación cósmica, una metáfora narrativa del hecho de que cualquier pequeña modificación en nuestra realidad mental o física o práctica puede realmente alterar el destino
de nuestra propia cuerda espacio-temporal. Por eso es tan importante que ustedes reivindiquen todo aquello que no les gusta. No lo acepten. No lo acepten, reivindiquen, denuncien todo aquello que les parece insólito e injusto dentro de los propios términos con los cuales usted ha sido educado, porque es en los que está operando. Reivindique, esté vivo, actúe, no se limite pasivamente a aceptar realidades ajenas a la suya propia, porque usted tiene la misma capacidad de generar mundos y realidades que todos aquellos que le están diciendo incluso hasta dónde tiene usted que cagar, básicamente, que eso es la agenda mundialista, el globalismo, el transhumanismo, Agenda 2030, etcétera, etcétera. Bien, señoras con señores, así pues, Greenberg hablaba de esta manera de esta capacidad que tenemos de alterar la propia realidad, teniendo en cuenta que somos un microcosmos que está enchufado de alguna manera y que representa analógicamente un macrocosmos que posee toda la información. Así decía Greenberg, desde este punto de vista, una imagen visual, que es aquello con lo que nosotros generamos nuestra percepción de la realidad, es en sí misma una particular distorsión tridimensional de esa red, esa látiz, que requiere para ser activada de un cerebro humano, una sustancia gris, y un campo neuronal que opera acoplándose a un aspecto muy reducido de esa realidad, pero que no precisa de un observador para existir en realidad. En realidad, valga la redundancia, todo aquello que nosotros interpretamos a través de el procesamiento de una imagen que después convertimos en memoria y en pensamiento, con sus atributos emocionales, sentimentales, etcétera, etcétera, en realidad esa percepción es automática. No tiene mucho que ver con su propia conciencia, ni tan siquiera con su alma, si usted la relaciona con la conciencia, y no con esa supraconciencia que va más allá de la red cósmica. En realidad, aunque usted no existiera, esas imágenes y esas representaciones son autosuficientes, continúan persistiendo en conciencias que en su estrato físico continúan en esta cuerda cuando usted ya haya muerto y haya sido desintegrado orgánicamente. Ese concepto de la realidad a través de imagen y representación. Por lo tanto, la realidad nada tiene que ver con lo que usted está viendo, percibiendo, sintiendo, sino más bien con el observador que acaba siendo consciente de que esas imágenes y esas representaciones son autosuficientes y que el observador como tal está por encima. Un paso ulterior de acercarse a esa realidad supraconsciente que va más allá incluso de la red organizativa, del orden implicado, de la látiz, etcétera, etcétera, es el de ser consciente, valga la redundancia, que esa propia conciencia y ese propio sentimiento de observación en nada difiere de todo aquello que se está observando. Usted es una mesa, usted es una piedra, usted es el aire que respira, usted es el techo que tiene encima de sus cabezas y el suelo que tiene bajo sus pies. Usted es absolutamente todo en uno, como observador y como supraobservador. Y, señoras con señores, vivir una imagen visual como vista por sí misma, es decir, esta imagen nada tiene que ver conmigo, aunque esté siendo descodificada por mi paquete de nervios ópticos, requiere de darse cuenta de algo que es muy difícil. Es más fácil arrogarse una identidad concreta y considerarla como centro de la percepción, es decir, yo, soy un elemento separado de una realidad que estoy percibiendo. Es mucho más fácil actuar de esa manera para generarse una ilusión de realidad, puesto que eso está más de acuerdo con el sentido común. El sentido común que es el que nos damos para generarnos una realidad física acordada en la cual podamos operar como múltiples conciencias, que son atomizaciones de una misma conciencia en realidad, el cual nos presenta centros separados e independientes de existencia, tales como los objetos o los cuerpos orgánicos, que en realidad no existen, más allá de una unidad. Solamente pueden existir a través de una conciencia atomizada, un hipercampo que distorsiona la unidad de información total, ubiqua y omnisciente que nos proporciona esa red, ese orden implicado. Y así pues, señoras con señores, ¿qué más les puedo explicar a propósito de esto? En conclusión, diríamos pues que sí, que efectivamente
como decía Moisés Cordovero, que allá donde tú estás está todo, se halla todo, porque tú eres, digamos, la antena que percibe esa porción de realidad, si bien entumecida bajo esta cuerda material, de toda esa información ubicua y omnisciente que se despliega al infinito en esa red, en ese orden implicado. Así pues, en conclusión, los orbitantes de toda esta información, que serían los niveles de conciencia, van en función de la capacidad que tenga usted de poder percibir más o menos información desplegada de ese orden implicado. Hay gente que ve muy poquito, hay gente que no ve más allá de la materia, y hay otros que son capaces de ver mucho más. Y así, pues, señoras y señores, eh, si se requiere de la consideración de la existencia de un mecanismo externo de enfoque, eh, invalida la interacción entre la red y el campo neuronal como suficientes para explicar la focalización consciente de la percepción. Para aceptar esto es necesario que deba existir una realidad independiente de esa red. ¿Cuál es la realidad independiente de esa red? Que es capaz de interactuar y modificar la estructura básica del espacio, porque cada uno de nosotros con nuestra conciencia generamos una realidad alternativa. Nadie vive en el mismo mundo. Así pues, ¿qué es exactamente lo que hace que podamos generar diversas realidades en función de nuestro nivel de conciencia? Esto es lo que decía Bergson. Podemos explicar cómo percibimos un estímulo y cómo lo reelaboramos con nuestra memoria. Pero ¿quién explica el mecanismo que coordina ese estímulo y la reelaboración en nuestra memoria? Eso es lo que Greenberg llama ese mecanismo externo y universal supraconsciente que está incluso más allá de la lattice, de la red, del orden implicado. Llámenlo ustedes Dios, si quieren. Pero ese Dios lo puede usted escuchar dentro de usted mismo en el momento en que tiene la capacidad de disociarse de aquello que ve, que siente, que piensa. E incluso en el momento en que es capaz de disociarse de su propia percepción de ser un observador independiente de todo aquello que ve. E incluso más allá del punto en el que usted sea capaz de, como observador independiente, acabar considerándose una unidad con todo aquello que percibe. Son diferentes niveles de conciencia, niveles del videojuego que cada vez están más cerca de esa supraconciencia de la cual nada podremos saber jamás desde nuestro sustrato orgánico, no tenemos la capacidad. Y pues, y con esto ya termino, señoras y señores, por lo tanto, la individualidad podría definirse como dependiente de la particular y específica capacidad de recepción, interacción o captación de aspectos más o menos sutiles de la información contenida en las diferentes bandas sinérticas. La individualidad, la personalidad, depende de la capacidad que tiene usted de percibir más o menos información de esa red universal que imita su red neuronal, básicamente. Un reflejo del macrocosmos sobre el microcosmos que representa su propia sustancia gris, si quieren ustedes. Y así podemos llegar a la conclusión, señoras y señores, de que cuando el sujeto recuerda que puede atestiguar el estado de su mente y sus condiciones corporales desde la referencia de una observación desapegada, ocurre un salto perceptual en la cual la realidad deja de estar matizada o filtrada y se percibe la existencia de un sí mismo que trasciende las condiciones variables de su mente y los estados de su cuerpo. De esa forma, la condición del observador es activada y en ella no existen variaciones sino un punto de referencia estable y constante, ese centro de gravedad permanente del que siempre hablaba Franco Battiato, y hablan los budistas, y hablan los zenes, y hablan los brahmanes, etcétera, etcétera, etcétera. Un observador que no fluctúa en base a sus condiciones emocionales, sentimentales, un observador que está más allá de todo aquello que observa y al mismo tiempo tiene la capacidad de fundirse con aquello que observa. Un observador que entiende que su propio rol de observación como observador no es más también que una representación de esa red, de ese orden implicado. Una supraconciencia, y ahí es donde ya el paso racional no lo podemos dar, que todo lo mueve. Y en ese término, señoras y señores, llegamos a entender un par de postulados. Así decía Greenberg, con esto terminamos.
Él proponía la meditación autoalusiva, que es una técnica de conciencia para activar el nivel de conciencia de sí y la conciencia de unidad. Se basa en la observación desapegada y simultánea de diferentes áreas de la experiencia, sensaciones corporales, pensamientos, emociones, entorno, es decir, disociarse de toda esa realidad material que usted llama realidad, básicamente, que usted llama vida. Y a través de la psicofisiología del poder, que lo llamaba, que es una técnica diseñada para influir positivamente sobre su capacidad de percibir la realidad, se basa en la consideración de la existencia de un factor de direccionalidad colectivo. El factor de direccionalidad sencillamente es donde pone usted el foco de atención, que es lo que se convierte en realidad, como decían los cuánticos. Aquello que usted no ve no existe. Lo materializa, lo atomiza en el momento en que su foco de atención consciente lo convierte en estímulos visuales, en imágenes y en representaciones. Así pues, con esta psicofisiología del poder, podemos de alguna forma atraer una cualidad del hipercampo que nos llevaría a poder modelar la realidad. Porque, como hemos dicho al inicio, el cosmos, la totalidad, esa red está conformada por esos tejidos, esos puntos de Jersey que contienen la información total. Cada uno de esos puntos es un holograma. No es una información longitudinal que tiene determinados contenidos en un punto y si usted extirpa ese punto, esa información se pierde. No, cualquier punto holográficamente, interdimensionalmente, contiene toda la información posible, ubicua y omnisciente. Y esa capacidad psicofisiológica de poder dirigir esta energía es lo que puede hacer que usted genere realidad, genere realidad. Cuando hablaba de red, lattice, orden implicado, Greenberg y Bohm y todos los cuánticos hablaban de una especie de mar infinito y calmado que no tenía ningún patrón de interferencia, que no tenía ninguna irregularidad. Era el infinito y como infinito no poseía ningún tipo de característica ni de cualidad interpretativa. Todo aquello que tiene que ver con percibir algo, algún estímulo, tiene que ver con la deficiencia o la perturbación de ese mar infinito, de ese océano omnisciente y ubicuo, como lo representaban los cuánticos, Einstein, los físicos, etcétera, etcétera. La curvatura del espacio es lo que genera la imperfección, esa curvatura que rompe la magnificencia plana y eterna y silenciosa del universo, es lo que genera el mundo físico y orgánico. La baja vibración que entumecida genera materia, un patrón de interferencia de toda esa paz ubicua y omnisciente. Ese patrón de interferencia dentro de esa red de información viene físicamente representada por curvaturas. Allá donde vea usted curvatura, hay materia, hay muerte, hay dolor, hay sufrimiento, hay tiempo y hay espacio. La ubicuidad y omnisciencia del universo no tiene ni tiempo ni espacio, ni dolor, ni envejecimiento, ni enfermedad, ni curvatura alguna. No tiene patrón de interferencia. Bien, nosotros vivimos en el patrón de interferencia. Pero podemos, formando parte de ese todo ubicuo y omnisciente, acercarnos dentro de nuestras limitaciones a esa paz, superando esa curvatura hasta cierto punto. Y podemos generar realidad, puesto que la información con la que nosotros operamos proviene y es un reflejo de esa información ubicua y omnisciente que todo lo contiene. Es por ello, señoras y señores, que decía no solamente Greenberg, sino incluso constatado por evolucionistas como el propio Darwin, que determinados miembros de la especie que tienen una capacidad superior de percepción de la realidad multifactorial que puede albergar diferentes niveles de conciencia contemporáneamente, ejercen una influencia sobre el resto de sujetos de su propia especie que transmite y transfiere automáticamente su propia capacidad de percepción. Esto, como lo explicaba, no Darwin, sino su colega Russell, del cual parasitó muchísimo para escribir su
teoría de la evolución y de las especies, etcétera, etcétera, que habían constatado que en determinadas islas, puntos geográficos del Pacífico, habían monos que habían empezado a mostrar determinados comportamientos evolutivos que facilitaban su estilo de vida. Y automáticamente, en el momento en el que ese patrón de comportamiento aparecía en un miembro de la especie, en una isla aislada, de forma misteriosa, lo que llamaba Greenberg, esa capacidad del hipocampo extraño, futuro, si quieren ustedes, de divulgarse a otros miembros de la especie, a otras conciencias, en el momento en el que un mono determinado en un punto geográfico particular desarrollaba un patrón de comportamiento que era evolutivo y benéfico para la supervivencia de su especie, se autotransfería de forma eh, distante, de forma telemática, al resto de los miembros de su especie. Pero primero hacía falta que un miembro de esa especie encendiera esa chispa. Y hay individuos que tienen esa capacidad de percepción, ese hipocampo ancho que les permite navegar en espacios interconscientes, esos espacios que saltan de un nivel de conciencia a otro, que generan y que son responsables de alguna forma de la evolución de la especie, que van hacia el punto omega que decía Teilhard de Chardin, que es ese punto en el cual contactamos directamente con la ubicuidad y omnisciencia de esa red, de esa lattice, de ese orden implicado. Así, señoras y señores, efectivamente, cuando uno deja de identificarse con su sustrato material, con aquello que representa, con aquello que percibe y que elabora a través de una imagen, cuando uno da el salto evolutivo, mental y consciente de percibirse como una conciencia desapegada de todo aquello que ve, y todavía más, un nivel superior, cuando uno es capaz también de interpretar esa conciencia como algo que forma parte de todo aquello que percibe, es decir, un estado supraconsciente, llega a un punto en el cual toda percepción de la realidad tal y como la entendemos desaparece. ¿Significa eso que dejamos de ser humanos? Cristo decía en el Evangelio, abandonadlo todo, padres, madres, novias, hermanos, hijos, dejad de sentir incluso apego emocional, que al fin y al cabo es lo que nos hace humanos, y seguidme. Esa era la metáfora de la ubicuidad y omnisciencia de aquello que hay de supraconsciente, aquello que hay de divino en nosotros. ¿Significa eso de alguna manera renunciar a nuestra propia humanidad? Señoras y señores, yo eso es lo que me tengo que plantear, porque cuando analizo todas las técnicas de budismo zen, etcétera, etcétera, efectivamente veo una ruptura con todo aquello que de alguna manera nos hace humanos. Esa capacidad de emocionarnos, de querer y de amar. Llámenlo ustedes contaminada por el apego, sí, pero no un apego enfermizo que tenga que hundirnos, que desgraciadamente la mayoría de las veces es lo que sucede. Superar aquello es lo complicado sin dejar de ser humano. Pero ¿hasta qué punto estamos llamados a dejar de sentir y de vivir nuestra experiencia existencial en esta cuerda bajo vibratorial y en este cuerpo? ¿Hasta qué punto estamos llamados a abandonar esa naturaleza? ¿No es acaso quizás el sentido de esta cuerda que vivamos la realidad dentro de todos estos límites que nos hacen sufrir, que nos hacen llorar, que nos hacen reír? No lo sé, señoras y señores. Termino. En general, la creación de diferentes niveles de la realidad depende del tiempo de su manejo y, por lo tanto, es necesario hacer un análisis profundo del tiempo, tal y como lo entendemos en esta cuerda. El tiempo no es más que estirar la percepción de determinados estímulos que nosotros interpretamos como reales. Y estirando esa realidad, incluso generamos la ilusión de espacio. Porque el espacio tampoco existe. El espacio es un marco tan artificial como el tiempo en el cual nos movemos, que en realidad está por encima de una extensión. Como decía Henry Bergson en Materia y Memoria, no es espacio en lo que nosotros nos movemos, es una extensión. El espacio es una cicatrización, una costra de esa extensión para poder caminar, digamos, sobre algún, valga la redundancia, espacio sólido que nos dé la sensación de una realidad, que es de la misma manera en que interpretando el tiempo tenemos la sensación de una duración, que en realidad es extensión, no duración, como es en el espacio. Así pues, señoras y señores,
Vean ustedes hasta qué punto quieren interpretar su propia capacidad de sentirse humanos en una cuerda de experiencia bajo vibratorial y hasta qué punto tienen tal alergia y tal incapacidad de vivir con dolor y con ignorancia, que esa jamás podrá salir de ella en esta cuerda, como para estar dispuestos a abandonar incluso su propia percepción del yo y abandonarse a aquello que muchos llaman locura dentro de esta sociedad.